a todos, en esta ocasión vamos a llevar a cabo la grabación de un vídeo tutorial de muestras para que podáis ver cómo en la Academia Oposita Profesor FP podemos preparar en el formato online la parte práctica de la oposición al cuerpo de profesores especialistas de la especialidad de mantenimiento de vehículos. Dicho esto, esta práctica consistirá en la simulación de cómo calibrar un micrómetro, que para aquellos que no sepan lo que es, podemos comprobar que es un instrumento de medida muy empleado durante los procesos de verificación y comprobación de los diferentes elementos que componen los motores térmicos de combustión interna, ya sean Otto o diésel. Antes de comenzar con el desarrollo en sí de la práctica propiamente dicha, me gustaría que os quedara claro que para afrontar una prueba de oposición de carácter práctico debemos tener presente una serie de cosas, porque partiendo de que este tipo de pruebas no se suele hacer, no es habitual que se haga en aulas convencionales, ya que en condiciones normales estarán diseñadas para que esta prueba de oposición se haga en los talleres de los centros educativos, tenemos que tener siempre presente el uso de los equipos de protección individual, como pueda ser los guantes, las gafas de protección ocular, incluso las protecciones auditivas. Y vosotros diréis, ¿y para manipular un simple micrómetro es necesario ponerse unos guantes, incluso unas gafas de protección ocular cuando no hay proyecciones de partículas ni nada? Pues muy sencillo. Como podéis comprobar en el siguiente documento que muestro, este tipo de señales de señalización tanto de riesgos como del uso de los EPI se encuentra en los talleres reales de mantenimiento de vehículos, ya sea de carrocería o de electromecánica y, cómo no, y por supuesto en los talleres de los centros educativos. Partiendo de eso, por el simple hecho de entrar en un taller de un centro educativo, veremos que está señalizado los diferentes riesgos a los cuales nos exponemos y los EPI o equipos de protección individual que debemos tener puestos o debemos habitualmente llevar encima para protegernos de dichos riesgos. Por tanto, es habitual también que los tribunales de turno puedan penalizarnos si a la hora de afrontar este tipo de pruebas prácticas no llevamos puestos los equipos de protección individual. Dicho esto, mi recomendación es que en el momento que pisemos un taller de un centro educativo para llevar a cabo o enfrentar una prueba práctica de un proceso selectivo de la oposición de mantenimiento de vehículos, es que antes de entrar nos pongamos los equipos de protección individual básicos, como puedan ser la ropa de trabajo, las gafas de protección ocular, los guantes y los dispositivos de protección auditiva, ¿de acuerdo? Puesto de manifiesto las premisas o la premisa muy importante que hay que tener siempre presente a la hora de enfrentar una prueba práctica de un proceso selectivo, ya vamos a centrarnos un poquito más en lo que es en sí este simulacro de cómo calibrar un micrómetro o lo que viene a ser un instrumento de medida que en ocasiones podemos encontrarnos que el tribunal de turno lo denomina Palmer, porque es su nombre técnico a la hora de definirlo como instrumento de medición de precisión. Aquí podemos comprobar que tenemos un micrómetro, en este caso en la mesa disponemos de 3, este de 0 a 25 milímetros, este de 25 a 50 milímetros y este de 75 a 100. Indistintamente del que dispongamos durante el proceso selectivo a la hora de llevar a cabo una práctica para calibrar un micrómetro, las únicas diferencias que podamos encontrar es que en aquellos que son superiores a 25 milímetros nos facilitarán o será necesario pedirle al tribunal una piececita como esta o como esta, que no deja de ser un patrón que empleamos para llevar a cabo el proceso de calibración. Conocidos los diferentes micrómetros que podemos encontrarnos en el proceso selectivo, que indistintamente no influyen en cómo afrontar la práctica en sí, ya vamos a centrarnos en cómo llevaríamos el proceso.
Como os decía al inicio, importante, nos ponemos los EPI, en primer lugar las gafas, los guantes, porque vamos a simularlo como realmente deberíamos llevarlo a cabo. Lo único que vamos a obviar es ponernos los tapones auditivos porque me es incómodo un poquito para grabar, pero vosotros tenéis que tener presente en todo momento que será necesario que os pongáis los tapones auditivos. Bien, dicho esto, para aquellos que no conozcáis esta herramienta, este micrómetro, os voy a identificar un poquito las distintas partes para que podáis familiarizaros con mi explicación, ¿de acuerdo? Un micrómetro se compone, en primer lugar, de un cuerpo. Lo vamos a quitar de aquí para que podáis verlo, ¿de acuerdo? Este sería el cuerpo del micrómetro. La siguiente de las partes que tenemos es un cilindro graduado, donde se encuentra la regla graduada, que no es otra cosa que es la regla que utilizamos para realizar la medición, que es esa de aquí, ¿de acuerdo? Un tambor que se desplaza por el cilindro de la regla graduada y es donde se encuentra el nonio. El nonio es aquello que nos permitirá hacer apreciaciones con mayor precisión de la medición obtenida, ¿de acuerdo? Otra de las partes del micrómetro es el trinquete, este trinquete que cuando estamos muy próximos a ajustar el elemento a medir, pues siempre apretaremos con el trinquete. No sé si lo escucháis, me lo pongo aquí en el micro para que escuchéis cómo suena, ¿de acuerdo? Y continuamos con la descripción de las distintas partes del micrómetro. En este caso también tenemos un husillo, que es el cilindro que se desplaza para hacer ajuste con la pieza a medir. También tenemos un yunque, que se le llama, que es un dispositivo fijo de la otra parte de la medición. Y por último, el freno. Una vez que tengamos obtenida la medición, frenamos, nos lo ponemos hacia nosotros y verificaremos la regla graduada para anotar la medida obtenida, ¿de acuerdo? Bien, hacemos un repaso de las distintas partes del micrómetro, un repaso rapidito. Aquí tenemos el cuerpo, cilindro graduado, tambor donde se encuentra el nonio, trinquete para el ajuste del husillo cuando tengamos el objeto a medir en el interior del micrómetro, freno para frenar el husillo y el yunque, que es donde apoya el objeto a medir por el otro lado. Muy bien, dicho esto, tenemos los EPIs puestos, nuestras gafas, nuestros guantes y nos imaginamos que esta mesa es un banco de medidas. Llegamos a la prueba de oposición, tenemos el tribunal enfrente y nos tiene que ver en todo momento que tenemos destreza para afrontar la prueba. La prueba sería en sí cómo calibrar un micrómetro o realizar un proceso de calibración de un micrómetro, y en este caso lo que vamos a hacer primero es pedir un soporte, como este que veis aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué un soporte? Si os dais cuenta, en este micrómetro que veis aquí, ¿de acuerdo? Tenéis aquí un cachito de plástico. Este no, es un poquito más antiguo, pero debería de tenerlo. Este sobre el cual vamos a hacer el proceso de calibración también lo tiene. Aquí lo vemos. ¿Por qué? Para evitar la transmisión de calor al elemento de medida, para que no nos dé una medida falsa, ya que si dilatamos el cuerpo puede ser que la medida obtenida por el micrómetro no sea real. Por tanto, lo primero que deberíamos de hacer para afrontar el proceso selectivo de una prueba de cómo calibrar un micrómetro, pediríamos al tribunal de turno, una vez llegado al banco de trabajo, un soporte para el micrómetro, ¿de acuerdo? ¿Que no nos lo facilita? Pues entonces ya lo agarraremos por su dispositivo que tiene para no realizar una transferencia térmica de nosotros, de nuestra temperatura corporal, al micrómetro, ¿de acuerdo? Lo pondríamos en el soporte que está diseñado para ello, lo apretamos y empezamos a calibrar el micrómetro. Bien, lo primero de todo, y quiero que tengamos presente, es que aproximaremos el husillo al yunque de manera manual, desplazando el tambor por el cilindro
graduado, ¿de acuerdo? Una vez lo encontremos muy cerca, una de las premisas que el tribunal suele tener siempre presente es que el ajuste lo hagamos con el trinquete. ¿Para qué? Esto está pensado para que no deterioremos en sí las dos piecitas que tiene aquí para tener una medida correcta, ¿de acuerdo? Bien, haciendo un repaso de todo lo que ya hemos visto hasta ahora, hemos visto todas las partes del micrómetro, su cuerpo, el tambor con el nonio, regla graduada, trinquete, husillo y yunque, y hemos visto cómo manipularlo, es decir, que siempre aproximamos con el tambor y apretamos con el trinquete. Dicho esto, vamos a llevar a cabo ya en sí el proceso de calibración y actuamos como hemos dicho. Aproximamos con el tambor, aquí veis que se va desplazando el husillo hacia el yunque, lo vemos, y una vez está casi unido, apretamos con el trinquete, ¿de acuerdo? Le damos un par de vueltas, asegurándonos de que está apretado, y en este momento tenemos que comprobar si el cero del nonio, que lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Con la línea de la regla graduada no coinciden. Como veis, tendríamos que calibrarlo. Vamos a proceder a desplazar el cilindro graduado con esta herramienta que veis aquí. Esta puntita es necesario introducirla en este agujerito que os voy a mostrar, que está aquí debajo. Lo veis ahí, donde el 35, ¿de acuerdo? Y nos permitirá desplazar el cilindro graduado para que coincida con el cero del nonio del tambor, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Poquito a poco vamos desplazando. Veis que se desplaza y haremos coincidir el cero del nonio del tambor con la línea del cilindro graduado, ¿de acuerdo? Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí. Esto sería un proceso de cómo calibrar un micrómetro o instrumento de medida denominado en algunos libros como Palmer, ¿de acuerdo? Pues nada, aquí tenemos todo lo que habéis podido comprobar durante la práctica que hemos llevado a cabo. Que tengáis presente a la hora de realizar este tipo de pruebas si os cayera en una oposición, el uso de los EPI, en el caso de que fueran micrómetros de una medida superior a 25 milímetros, tenéis en cuenta de que necesitáis un patrón como este, ¿de acuerdo? Un patrón como este o como este, según el micrómetro que estéis calibrando. Y nada, que podáis comprobar mediante este vídeo cómo es el desarrollo de los videotutoriales con los cuales vamos a preparar la parte práctica o prueba práctica de este proceso de oposición, que es el más engorroso porque en sí esta es una prueba sencilla, pero puede ocurrir que haya pruebas que se necesiten bastantes medios y con esto podréis observar la dinámica que tendremos a cabo para formaros que tengáis éxito en este tipo de pruebas. Un saludo.